La tradición del árbol de Navidad tiene diversos orígenes en México. Desde tiempos remotos, durante la época virreinal, las fiestas decembrinas quedaron marcadas por el catolicismo español. El canto de los villancicos en los templos, las posadas con el rezo del Santo Rosario, las pastorales y la colocación de belenes o nacimientos en los hogares, que fueron tradiciones que se arraigaron con el paso del tiempo. Pero la cultura del árbol de Navidad se propagó a lo largo del siglo XIX. De origen céltico, se fue adaptando a la Europa central desde mediados del siglo XIX. Hay indicios de que en México tuvo influencia durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo. En el castillo de Chapultepec, que se convirtió en la residencia imperial, se colocó en 1866 un árbol con esferas que representaban manzanas. El árbol, ya fuera de roble o de pino, representa el renacer de la vida, a pesar de la nieve que lo cubre. Cabe destacar que la difusión del árbol de Navidad corrió a cargo de los países protestantes. Ello se explica porque durante el periodo de la República restaurada se permitió la entrada de la religión presbiteriana. Los primeros pastores llegaron a la Ciudad de México en 1867. Su proyecto no era entrar en conflicto con la Iglesia Católica, sino implantar su doctrina en los lugares donde la Iglesia no había echado raíces, como la Sierra Tarahumara, Guerrero, el norte de Chiapas, la costa oriental de Tabasco y Yucatán. La imprenta de su órgano de difusión, El Faro, estaba en la Ciudad de México. Su plan de trabajo estaba en armonía con el liberalismo triunfante, sobre todo con la ley que propició la libertad de cultos. En los lugares donde se estableció, promovió la cultura cívica, el homenaje a personajes como Hidalgo, Morelos, Allende y Guerrero. También apoyaban a la mujer, enseñándoles un oficio como costureras. Becaban a mujeres indígenas en sus principales centros de estudios, en Monterrey y en Coyoacán. La educación que enseñaban era de tipo racional y experimental. El pequeño salón de clases se convertiría en templo de los fines de semana. Así como en la serie de los pioneros, los informes de sus delegados de cada región se publicaban en el diario El Faro. Ahí se reseñaba, por ejemplo, cómo celebraban la Navidad, valiéndose de los árboles de cada región. En Comalcalco lo hacían adornando un naranjo. Hay una conexión muy interesante entre los liberales y los adherentes al protestantismo. En Tabasco recibieron el apoyo del prócer liberal Gregorio Méndez. Los jóvenes que estudiaron con los presbiterianos se convirtieron en los caudillos de la revolución. Por ejemplo, la familia Green, Colorado, Collado y Martínez Escobar apoyaron a Madero con las armas y después a Carranza. Pascual Orozco, presbiteriano, apoyó en un principio a Madero y luego también a Carranza. El Faro se puede consultar en la Hemeroteca Nacional. De esta manera podemos observar que las tradiciones navideñas no siempre han sido como las conocemos en la actualidad y que pueden tener orígenes muy diferentes. Así vemos, por ejemplo, cómo al poder entrar el protestantismo a través de denominaciones pacíficas como los presbiterianos, en los lugares donde la Iglesia Católica no estaba presente, vamos a ver cómo esta tradición en estos lugares es cuando empiezan a cobrar relieve el culto al árbol de Navidad, a los árboles navideños. En México pasa una situación muy curiosa, en el caso de que convive un nacimiento con sus reyes magos, sus pastores, el pesebre, el llamado Belén, convive con el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es quizás único en el mundo norteamericano, en la cultura norteamericana, y en caso en México y otros países de origen hispánico es lo mismo, es una combinación, es un sincretismo cultural donde convive el árbol y al pie del árbol el pesebre, el nacimiento
tanto el árbol como el niño Dios representan la renovación, el renacimiento, la continuidad de la vida. Son estos elementos. Y es interesante recuperar esta experiencia que se dio en México y, curiosamente, una nueva cultura que va a propiciar una revolución en 1910, la cultura liberal. Y recordemos que precisamente la Revolución Mexicana inicia con el retorno o el respeto irrestricto a la Constitución liberal del 57. Entonces hay algunos movimientos que tienen esa característica. Hay algunas reuniones que se dan en Villahermosa, por ejemplo, donde hacen referencia a la Constitución del 57 y al reclamo de las libertades que se supone ya habían sido canceladas por el régimen de Porfirio Díaz. Y de esta manera en México tenemos una forma muy rica de celebrar estas temporadas, y en este caso lo que sería algo parecido al culto del árbol de Navidad, ¿sí? El árbol de Navidad que se llena de esferas, se llena y se llena de regalos, ¿sí? Sobre todo en Nochebuena. Este es, digamos, obviamente el nacimiento tiene que ver con la llegada del niño Dios en el 24 de la noche del 24 de diciembre, pero que se festeja con la llegada de los Reyes Magos, de 3 Reyes Magos que son guiados por la estrella de Belén. Amado auditorio, amigos, amigas, esta Navidad es muy, muy especial por el año en que hemos estado viviendo, el año que hemos estado padeciendo de alguna manera. Por lo tanto, les deseo una Navidad llena de paz, llena de unidad familiar en sus casas. Que la pasen muy felices, pero en sus casas.